Una vez más el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que hace para con nosotros. El Señor no nos hace mal, nos hace bien. Así que felicitamos a todos los esforzados y valientes por estar aquí en la casa del Señor. Vamos a hacer una breve oración e iniciamos el estudio de la palabra del Señor. Maravilloso Dios, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno Dios, creador, a ti te adoramos y solamente a ti. Tú eres nuestra elección y permite que sea por siempre. Ayúdanos a seguir recibiendo beneficios tuyos y ayúdanos a seguir agradeciéndote. Que esta semana que comienza hoy, pues sea una semana de gloria, una semana de manifestación tuya en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos, sí, Señor, cada día para verte mejor y ayúdanos a aproximarnos cada día más a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. El tema de hoy es escogiendo quién nos gobierne. Y no estamos hablando de ningún partido panameño, político. Nos vamos a referir a la nación de Israel y a nuestra relación con el Señor. Escogiendo quién nos gobierne. Para escoger hay que tomar decisiones. Y las decisiones que tomamos pues nos pueden favorecer o nos pueden desfavorecer. Así que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con sabiduría, como dice las Sagradas Escrituras. Adquiere ante todo, adquiere sabiduría. En primer lugar, el primer punto es que los israelitas escogieron ser gobernados por un rey humano y no por Dios. Ellos lo quisieron así. Las demás naciones estaban a la moda y ellos querían también estar en la moda. Pero nosotros no podemos cambiar al Señor por nada. Hermano, Dios es la mejor elección. Dios es la mejor elección. Jesús es nuestra mejor elección. Y como ejemplo vamos a ver el pueblo de Israel. Desecharon a Dios y querían que un rey los gobernara. Ante esta petición de los israelitas ante Samuel, a Samuel no le gustó y como buen hombre de Dios o como buen cristiano o cristiana le expone la situación suya ante Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, hablar con Dios. Y nos vamos a Primera de Samuel, en la Reina Valera, el capítulo 8, versículos 6 y 7. A Samuel no le gustó que la gente le dijera, mejor danos por rey. Nosotros queremos un rey, así como lo tienen las demás naciones. A veces no vale la pena ponerse a la moda, hermano. A la moda pues de los demás. Que la moda permanente nuestra sea estar siempre con Dios o lo que Dios desea. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Dios. A él no le gustó, pero él oró a Dios. Usted órele siempre. Y dijo Jehová a Samuel, la oración es hablar con, y Samuel hablaba con, y usted habla con. Y vino Dios y le dio respuesta, porque el Dios nuestro mueve la boca, por ponerlo en términos humanos, pero él habla. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios conoce todo, hermanos. Samuel apesadumbrado fue donde Dios, pero Dios sabe todo. ¿Por qué no hablar con el que todo lo
lo sabe. Así vino, así Samuel la pesadumbraba, pero dice Dios, no, dile. Ahora, Dios le dice a Samuel cómo lo iba a tratar el rey. Ellos no sabían qué rey lo iban a... ¿Cuál rey? Sí, ellos no sabían quién. Pero Dios sabe las cosas antes que sucedan. Y por eso uno tiene que buscar a Dios, el que sabe. El que sabe no es el que usted piensa que sabe. El que sabe de verdad es Dios. Miren cómo Dios le dijo a Samuel. En los versículos que siguen, el 9. Sí, leímos el 9. Le dice el Señor a Samuel ante ¿qué tienes que responder? Qué bueno, hermano, es que Dios nos ponga las palabras. ¿Cuánto oramos para que Dios nos ponga las palabras en nuestra boca? Para no decir, disparate. Orar, no, yo digo lo que se me viene y disparo por ahí mismo. Pero qué bueno es hablar con Dios y Dios que nos ponga las palabras en nuestra boca. Ahora pues oye su voz, le dice Dios a Samuel, porque Samuel está hablando con Dios. Si usted habla con Dios y Dios le responde, preguntando, usted le pregunta o yo le pregunto, entonces haga lo que Dios le diga, lo que Dios le dice. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Qué bueno que Dios no mira hasta la punta de la nariz nuestra. Dios mira desde la eternidad hasta la eternidad. Dios sabe el comportamiento de todas las personas. Dios sabe el futuro, presente, pasado, de todo. Así que vale la pena seguir confiando en ese que todo lo sabe. Dile, mire, cualquiera se incomoda, dice, después que yo he hecho tantos por ellos y me quieren cambiar, que se cambien y que se estrellen. Pero Dios no es de esos. De todas maneras, el Señor le dice, mira, escucha su voz, pero adelántales, te voy a decir qué va a ser el rey que van a tener ellos. Ellos están pidiendo, porque como todo el mundo tiene rey, yo también quiero estar en la moda esa. Hermano, que la moda nuestra sea hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira cómo los tratará. Y el detalle lo vemos del versículo 11 en adelante. Y aún así ellos no dejaron no dejaron su empeño. El versículo 11 dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Dice, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él. Antes tenían de líder a Moisés, después tuvieron de líder, no de rey. Tuvieron de líder a Josué, después tuvieron de líder a los jueces. Pero la cosa era más sencilla. Moisés nunca necesitó que nadie corriera en caballos y delante de él. Todo eso cuesta, pero dice, lo va a hacer así como lo hacen los otros reyes. El verso 12 dice, y nombrará para sí jefes de miles, de jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses. Es decir, los hijos que ustedes tienen ahora trabajando con ustedes producen para la casa. Pero cuando tengan rey, va a tomar de los hijos suyos para que trabajen para él. Miren qué bueno es Dios que va advirtiendo, pero la gente a veces cuando se le mete algo en la cabeza lo hacen así, pero que Dios nos dé a nosotros entendimiento para hacer lo que Dios nos diga. Dice, y hagan sus armas de guerras y los pertrechos y sus carros. Es decir, de la gente que ustedes tienen, de sus hijos que están trabajando, los van a coger para que hagan esa clase de trabajos. Ya no van a estar sirviéndoles a ustedes en las vacas, en las ovejas, en los chivos, en la agricultura. Eso es cuando ustedes tienen al rey. Miren lo que dice, tomará también vuestras hijas para que sean
perfumadora no la vas a tener en la casa moliendo ni haciendo esta cosa. El rey se las va a llevar para allá. Qué bueno es Dios, hermano, que va advirtiendo para que no nos vaya mal, para que podamos enderezar lo torcido que esté. Y también se va a llevar a otras hijas para que sean cocineras y amasadoras. Toda esa gente que está en el ejército, esa gente tiene que comer, toda esa gente hay que darle trabajo. Ahí toda esa gente le va a hacer eso. Y le sigue Dios diciendo el detalle, hermano. Qué bueno es consultar con Dios. Es mejor tener a Dios de nuestro lado que decidirnos por cualquier otra cosa. También le dijo Dios: usted quiere un rey, Samuel, dile, ellos te preguntaron a ti, dile, asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, la tierra más productiva. El rey va a decir: esa la quiero. ¿Cuánto yo no te voy a dar nada, yo soy el amo, yo soy el dueño, ustedes me eligieron a mí, yo soy el rey. Qué lindo es Dios, advirtiendo. De vuestras viñas, ¿y qué es lo que tenían en las viñas? Uva. De vuestras viñas y de vuestros olivares, donde producían los aceites, dice, los dará a sus siervos de lo que tiene. Ve acá. O sea, no te va mejor no te va a ir mejor que poniendo yo los líderes, pero la gente escoge. Pero después viene el sufrimiento. Diezmará vuestro grano, o sea, de todo lo que tú siembras, el trigo, la cebada, etcétera. Dame el diezmo de eso, o dame una parte. Dame una parte de eso. Se necesita. Te va a quitar. En vez de sumar, te va a restar. Ellos salieron libres de Egipto por la mano de Dios, con el líder que tenían. Y conquistaron la Palestina por el poder de Dios, con el líder que tenía. Pero no le era costoso. Pero a veces por imitar otras cosas, yo quiero así, yo quiero asado, no nos va bien. Mejor es como Dios tiene las cosas, ¿verdad? El versículo siguiente que nos dice allí: y tomará vuestro siervo y vuestra sierva y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, con ellos hará sus obras. Que eres rey, eso cuesta. El siguiente versículo nos dice: diezmará también vuestros rebaños. ¿Tiene tantas ovejas? Bueno, de eso tiene que darle al rey. Aparte de esto, ellos tenían que darle al sacerdote los diezmos y demás, ¿no? Pero ahora un gravamen más. Pero Israel, como vamos a ver al final, Israel de todas maneras dice: no, yo quiero estar como los demás. Que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Dice: y seréis vuestro siervo. Los reyes mandaban a matar a quien querían. Moisés no mandó a matar a nadie. Josué tampoco mandó a matar de los suyos a nadie, pero bueno, ellos querían irse. Le dice Dios a Josué, le dice Dios a Samuel: escucha lo que te estoy diciendo para que ellos también escuchen. Me van a estar clamando después a mí y yo no le voy a hacer caso. Hermano, ¿Dios es bueno o no es bueno? Hay gente que dice que Dios es malo. No, si Dios lo que hace es advertir para que no nos vaya mal. Pero cuando insistimos en nuestras torpezas, entonces después, ay, Dios mío, ayúdame. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey y que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Ahí tiene su carga. Usted la pidió. A usted se le aconsejó. Dios aconsejando. Pero ellos quisieron hacer como les da la gana. El tema es escogiendo quien nos gobierne. Pastor, ya no estamos allá en el tiempo de Israel, así que esas historias no nos sirven. Ajá, muy bien. Los cristianos fieles, ellos allá en el tiempo de Israel, ellos quisieron un rey como todas las demás naciones y desecharon al Señor. Pero nosotros los cristianos fieles, nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios. Ya dejamos a los israelitas y entramos acá y nosotros, el cristiano verdadero se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y si no hace lo que le da la gana,
Eso es como los israelitas cuando dijeron, no, 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 acá queremos rey. Bueno, a nosotros nos conviene ser gobernados por el Espíritu de Dios. Efesios 5:18 en la TLA, miren lo que dice ahí. El Espíritu Santo también quiere controlar nuestras vidas y nosotros le podemos ceder el control o no cederlos. Si lo cedemos somos de Dios, si no lo cedemos pues ya no estamos en ese equipo. No se emborrachen pues perderán el control de sus actos, dice allí. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Los cristianos tenemos que ser controlados por el Espíritu de Dios. No andamos como me gusta. Puede venir a la iglesia, pero sigue haciendo lo que le gusta. Y si no está controlado por el Espíritu de Dios, entonces no le va a ir bien. O no nos va a ir bien. Ay, que esos israelitas, mira cómo eran. Cambiaron a Dios por un rey humano. Bueno, nosotros ahora hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor. Y al Espíritu Santo, a quien envió el Señor Jesús, ¿verdad? El Padre lo envió por medio de Jesús, para que nos gobiernes. Nosotros no andamos en desgobierno y haciendo lo que nos da la gana. Uno puede venir a la iglesia, diezmar, ofrendar y lo que sea, pero si no deja que el Espíritu de Dios lo controla, allá él o allá ella. Sí. Para que el Espíritu Santo lo controle. Controlar es sinónimo de gobernar. Controlar es sinónimo de dirigir. Controlar es sinónimo de mandar. O no lo mandan a uno los jefes. Haga tal tarea, haga esto, usted se encarga de eso. Lo mandan. El horario es a tal hora. Están dirigiendo. Entonces, el Espíritu Santo también quiere gobernar nuestras vidas y nos conviene a nosotros. Pero igual que los israelitas en su momento decidieron que mejor querían un rey, igualmente en la actualidad nosotros podemos decidir si el Espíritu Santo nos dirige, nos controla, nos guía, nos manda. O hacemos como nos interese, ¿no? Pero ahí está la palabra, la misma palabra del Señor. En la PDT, palabra de Dios para todo, PDT, Romanos 8:6, dice así la Biblia. El que se deja controlar por su mentalidad humana, ¿qué va a tener? Muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Ahí lo está diciendo la palabra del Señor. Ahora, de ser controlado por el Espíritu de Dios, el Señor Jesús es nuestro principal ejemplo. El Señor Jesús fue nuestro principal ejemplo. En la Reina Valera, en Mateo 3:16, ahí nos habla del bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Lo bautizó en agua lo bautizó Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús también recibió un bautismo espiritual y este venía de parte del cielo. ¿Cierto? No es porque yo me bautizo en agua que ya yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Usted es un cristiano que sigue las enseñanzas del Señor y como sigue las enseñanzas del Señor, Él instruyó, hagan discípulos y luego bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en su corazón porque usted es un hijo de Dios, pero eso no significa de que usted está lleno. ¿Cierto? Hace un tiempo la hermana Noralba y el hermano Héctor nos invitaron a la casa de ellos. ¿Para qué nos invitaron? A comer. Entonces nosotros fuimos con gusto
que nos invitaron a mover la quijada de abajo, porque la de arriba no se mueve. Nos invitaron. Y la hermana Noralba nos sirvió allí a los vecinos más cercanos. No se va a poner nadie celoso. A los vecinos más cercanos, que somos nosotros. Y nos sirvió una porción. Y yo y mis hijos, mi esposa, comimos. ¿Sí? Me dio una porción. Pero después la hermana dice, ¿quiere más? Yo le dije sí. Y me comí la otra porción. O sea, yo al principio tenía, pero después al comerme la otra porción quedé más lleno. Al rato la hermana dice, ¿quieren un postre? Que si no mal recuerdo era gelatina con leche condensada. Yo nunca había comido eso, pero bueno, me lo comí. Y más adelante dice, ¿y no quieren un cafecito? Y yo le dije que sí. Yo salí bien lleno de ahí. Yo no quería comer más nada, estaba lleno. Una diferencia es al principio que me dieron una porción. Todo el que es hijo de Dios, Dios tiene que poner pone su espíritu en sus hijos. Ese es el distintivo de que es hijo de Dios. Pero no significa que esté lleno, ¿no? No significa que esté lleno, y por eso le puse el ejemplo, ¿no? Con una porción no me llené, pero va a acabar con todo, no me invitan más. Sí, entonces el Señor fue ungido por el Espíritu de Dios allí cuando descendió el Espíritu de Él. Estamos diciendo que Jesús es el principal ejemplo de estar sometido al Espíritu de Dios. En Mateo, en la Reina Valera, en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién tenía el control de Jesús entonces? ¿Quién tenía el control de Jesús? El Espíritu de Dios fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, para hacerle frente al tentador, al enemigo nuestro. Pero ¿quién lo guió allá? Ya él no se mandaba, ya él era guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús venció al enemigo allá en el desierto, donde estaba él ayunando 40 días y 40 noches, dice en la Reina Valera, en Lucas 4:14, y entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, es decir, vino lleno del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino lleno. Estamos hablando de que a nosotros nos debe controlar, nos debe mandar el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo también fue gobernado, dirigido y controlado por el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de los cristianos. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 13 nos habla de que hubo unos ayunos, y dentro de los cuales estaba el apóstol, bueno, estaba Pablo, estaba Silas y habían otros más allí. Y ahí habló el Espíritu Santo y dijo: sepárenme. Eso es sepárenme, eso es orden, ¿o no? Él manda, sepárenme, dio la lista ahí de lo que había y dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. ¿Manda o no manda el Espíritu de Dios en los cristianos? Él manda. Él es una persona. Algunos dicen que es fuerza. Sí, es una persona, pero tiene toda la fuerza del universo. Bueno, más que el universo, infinito. Como Dios que es, Él es omnipotente. Pero el Espíritu Santo seguía guiando a Pablo en su ministerio. Vamos a leer lo que nos dice en la Reina Valera en Hechos 16, versículos 6 y 7. Él es una persona.
y como Dios que es, manda. Ministrando estos al Señor, quien, Pablo y su compañero, y ayunando. Hechos 16, ya ese lo citamos. Hechos 16, versos 6 y 7. Y atravesando Frigia, Pablo andaba llevando el Evangelio en cumplimiento del mandato que le dio el Espíritu de Dios, que ya había dicho que lo había separado. Bueno, dice atravesando, ya había habido varios lugares, pero dice, y atravesando a Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Hablar la palabra en Asia, es decir, predicar allí. El que dirige es no, pero si yo voy a predicar la palabra, pero te estoy diciendo que allí ahora no. ¿Dirige o no dirige el Espíritu de Dios? El siguiente versículo, en esa misma versión, dice, y cuando llegaron a Misia, otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces Pablo era un hombre gobernado por el Espíritu de Felipe, que primero era un diácono que repartía comida. Después de Pentecostés, pues, y debido a la persecución, él se fue a Samaria, pero estando en Samaria, predicando y la gente haciendo milagros, Dios haciendo milagros a través de él, un ángel le habla y dice, vete de Jerusalén, ese camino que va de Jerusalén a Gaza, vete para allá. Y Felipe dice, bueno, este es un ángel del Señor, se fue para allá. Pero estando allá, venía un carruaje donde venía un etíope de adorar en Jerusalén, pero no sabía nada. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carro. ¿Está mandando o no está mandando? Eso lo dice Hechos 8:29. Y el Espíritu Santo, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate al carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que él es. Así que ahí el Espíritu Santo le dio instrucciones a Felipe. Y Felipe las cumplió. ¿Es real o no es real el Espíritu de Dios? ¿Habla o no habla? ¿Controla o no controla? ¿Manda o no manda? A los que quieren, hermano, a los que quieren. Era como los israelitas, ya no querían que Dios los mandara. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que dejarnos que Él nos gobierne y nos mande. Pedro en una ocasión estaba en Jope y me dice que mientras le preparaban la comida se subió a la azotea y comenzó ¿a qué? A orar. Otros se quedan cerca de la cocina porque a veces está rápido el asunto, ¿no? Pero él no, él aprovechaba y dice, ¿para qué desperdiciar el tiempo? Tengo que hablar con mi Dios. Bueno, allá en esa azotea, él tuvo una visión de un lienzo que había toda clase de animales y por 3 veces le dijo, mata y come. Y Pedro, no, pero si yo no he comido nunca cosa que... Yo siempre he comido los animales, ¿sabe? Los animales pues, que estaban descritos en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros vemos que el Espíritu Santo le da una orden a Pedro, ya no solamente a Jesús, no solamente a Pablo, no solamente a Felipe, también le da órdenes a Pedro. Y nos vamos allí en Hechos 10, 19, en la Reina Valera, versículos 19 y 20, una orden que le dice el Espíritu Santo a Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, y le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres, él estaba allá, pero el Espíritu Santo ya le estaba diciendo, esos eran los que venían de ¿dónde? Cornelio. Ya sabemos que a Cornelio se le presentó un ángel y le dijo, manda a buscar a Pedro. Y le sigue diciendo el Espíritu Santo a Pedro, levántate. ¿Eso es orden o es una sugerencia? Él manda, hermano, el Espíritu Santo manda. Hay que hacerle la voluntad que él
de acuerdo a lo que Él nos dirija. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. No dudes ir con ellos porque yo los he mandado. Entonces, los cristianos estamos bajo la dirección del Espíritu de... Ahora, también hay que tener claro que el que está lleno del Espíritu de Dios no pierde su sentido ni su dominio propio. No es que queda fuera de sí, el que está lleno. El cristiano sigue manteniendo su claridad, sabiendo lo que hace. ¿Y por qué no pierde su consciente? Porque una de las cualidades del Espíritu Santo es que Él da dominio propio, es el dominio propio. Uno no se quedó y que yo no sé qué hice porque estaba ahí. No es así. Uno de los ejemplos que podemos mencionar es en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. En Hechos 2:4 dice la Sagrada Escritura: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu les daba la capacidad. El día de Pentecostés estuvieron allá porque Jesús les dijo: váyanse allá al aposento alto y quédense allí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el día ese, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas o en otro idioma, según el Espíritu le daba que hablase. No es la persona que puede hablar lo que quiera, es el Espíritu que le va a decir qué decir. No es hable. A ninguno de ellos le dijeron hable. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos y el Espíritu de Dios le dio esa capacidad de hablar en esos idiomas. Ellos estaban conscientes, aunque desconocían lo que estaban hablando, pero estaban conscientes, ¿cierto? Y a partir del versículo 9 se nota que los que estaban en el aposento alto, que eran de muchos países que habían llegado allí para celebrar el día de Pentecostés como era costumbre, porque de acuerdo a lo establecido, todos los judíos tenían que reunirse para varias fiestas, entre las cuales estaba el Pentecostés, así que ellos tenían que venir del país que estuvieran viviendo, donde nacieron, tenían que venir a celebrar la fiesta de la cosecha. En la NTV, vamos a buscar ahí, Hechos 2:9. Aquí estamos nosotros. Miren, aquí estamos nosotros. Había gente allí que cuando hubo el estruendo del viento recio, todos corrieron para el aposento alto, ¿no? Y de la gente que había en Jerusalén, corrieron de todos estos países que vinieron. Y también habían ahí también de Jerusalén. Dice, aquí estamos nosotros, ese poco de gente que corrieron para allá, partos. O sea, había un país que se llamaba Partia. Partos. Medos, pues de Media. Elamita, de Elam. De Mesopotamia, de allá de Babilonia, había gente allí. De Judea, de ellos mismos, había allí. De Capadocia, de Ponto, de la provincia de Asia. Vamos a seguir leyendo. De Frigia, de Panfilia, de Egipto, que es de África, había gente allí. Y de las áreas de Libia, que también es de África, y alrededor de Cirene, y visitantes de Roma, acá de Italia, había gente ahí, dice. Tanto judíos como convertidos al judaísmo. Los judíos porque eran judíos, pero habían gentiles que habían aceptado ya la religión judía. Dice, cretense, Creta es una de las islas que está en el mar Mediterráneo, y árabes, dice, y todos oímos a esta gente, oímos hablar. Esta era gente que fueron como espectadoras allí,
oímos hablar en nuestro propio idioma. Esta gente, que en la mayoría eran galileos, que nada más sabían hablar ¿qué idioma? Arameo. El arameo. Hablaban nada más eso. Ahora estaban hablando todos aquellos idiomas, pero estaban conscientes. Estaban conscientes. Dice, y todos los oímos hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Siguiente. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a los otros. Pero entre otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, esto es todo. La gente que no entendía quería interpretar y que bueno, debe ser que esta gente está borracho, pero no, la gente que sí entendía decía, están hablando las maravillas de Dios, están hablando. Entonces Pedro también estaba allí y Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, no había perdido estaba consciente al oír lo que decían estas personas, y Pedro también era de los que estaban llenos del Espíritu Santo, le respondió con toda claridad. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. No es porque había que hablar duro, sino que fueron 5,000 los que se convirtieron. Más los que estaban, los otros que no se habían convertido, había mucha gente, así que había que hablar duro porque no había esta cosa. Escuchen con atención. Estaba en sus 5. Dice, todos ustedes compatriotas judíos residentes de Jerusalén, no se equivoquen. ¿No se equivoquen en qué? En que están diciendo que esta gente está borracha. Y con toda lógica le dice, esta persona no es tan borracha como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Eso era una lógica, ¿no? El siguiente versículo. No, le está diciendo a Pedro a la multitud de los espectadores. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace ya mucho tiempo, que esto iba a ¿qué? Iba a acontecer. Así que ahí nadie había perdido el consciente. Nadie está consciente. El que dice que habla, el que habla en lengua extraña o profetiza, tiene dominio sobre su boca. El que profetiza o habla en lengua tiene dominio sobre su boca. No es que la boca quedó hablando de lo que quería y él no tiene control de su cuerpo y de lo que dice, según la Biblia. Según la Reina Valera, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo del 27 al 30, estamos hablando del que nos controla, ¿no? Controla nuestro espíritu, ¿no? Controla nuestro, si queremos someternos, ¿no? Si alguno habla en lengua extraña, es decir, en lengua, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno. O sea que mientras se hace el turno, eso no pueden ser los 3 hablando, dando mensajes. Debe ser de esto lo dice la Biblia, esto lo dice la palabra de Dios. El autor de la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo, está diciendo eso. Es el Espíritu Santo que está diciendo eso, no es lo que este pastor ahora que viene. Es lo que dice, estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. El mismo Espíritu, pues. Así que tenía que ser 2 o a lo más 3, dice, y por turno, y dice, en la otra orden que sigue, dice, y uno interprete. Seguimos leyendo el versículo siguiente, dice, si no hay intérprete, eso lo está diciendo ¿quién? El Espíritu de Dios, el que manda, el que dice cómo se deben hacer las cosas. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, no se le está diciendo que no siga hablando, sino que le está diciendo,
baje su volumen, hable para usted y hable por Dios. Yo estuve en una reunión de una convención de alguien que habló y habló y habló y habló y nadie interpretó ni nadie nada y pasa el tiempo y pasa el tiempo, como 15, 20 minutos. O sea, en ese caso, él tenía que hacer como dice la palabra de Dios. Oye, no hay quien te interprete, no hay quien interprete, pues póngase a orar usted en lo bajito, ¿verdad? Porque de pronto era un mensaje, pero no hay interés. Estamos leyendo lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Dios, que es el autor de las Sagradas Escrituras. Dice así. Dice, así mismo si profetizan, si está hablando en el idioma que uno conoce, dice, hablen 2 o 3 de los que están profetizando, dice, y los demás juzguen. Porque, mire, la profecía segura es esta que está aquí. La misma Biblia dice que esta es la profecía más segura. Pueden haber algunos errores, así que dice que los demás tienen que poner atención para ver si todo lo que se está diciendo, todo eso es correcto, si eso todo es correcto. En esa misma Corintios, 1 Corintios 9, en esa misma versión, el capítulo 14, versos 39 y 40, estamos hablando del que nos controla, cómo debe ser, dice. Así que, hermano, procurad profetizar. Dice que el don que más debemos anhelar debe ser el de la profecía, porque ese edifica a toda la iglesia. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el de profecía, pues, todos son buenos, porque son dones, son regalos del Espíritu Santo que se necesita. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Los versículos anteriores no lo están impidiendo, lo que le están diciendo es que, cómo debe ser, ¿no? Excelente, muy bien. Estábamos diciendo que el que habla en lengua puede controlar su boca. El apóstol Pablo, en la Reina Valera, en 1 Corintios 4:18. Miren lo que decía el apóstol Pablo, que da las instrucciones. 1 Corintios 4:18. En la Reina, ok. Mas algunos están envanecidos. Bueno, ahí debe ser que hubiera mal la cita. Pero lo que dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. El apóstol Pablo dice que él hablaba más en lengua que todos los hermanos de Corintios. Dice, pero en la iglesia, decía él, inspirado por el Espíritu de Dios, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras desconocidas. Decía él, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Ahora, Jesús instruyó a sus discípulos para que fuesen bautizados con el Espíritu Santo. Esa fue una instrucción que el Señor le dio a sus discípulos, a sus seguidores. En Hechos, la Reina Valera, Hechos 1:4, dice lo siguiente: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. ¿A cuáles oíste de mí? Y ahí seguimos con el 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan sumergía en el agua. Juan sumergía en el agua. Pero venía otro bautismo que aparte de ese, del bautismo en agua, que era el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, pero recibiréis
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis, es decir, hablarán de mí, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿y entonces el que no es bautizado por el Espíritu Santo es salvo o no es salvo? ¿Será salvo o no será? La Biblia tiene la respuesta. El cristiano, aunque no haya recibido el Espíritu Santo, no está bajo condenación. A ver, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, un ex maleante lo estaban allí también crucificando. No había llegado el día de Pentecostés, porque fue 40 días después 50 días después que el Señor resucitó. Este ex maleante le dice al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le respondió inmediatamente: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se salvó o no se salvó? Se salvó, se salvó, se salvó. Muy bien, ahora, ¿hay alguna diferencia entre el bautizado en el Espíritu Santo y el no bautizado? El que no está, el que es creyente se salva, ¿no? Porque creyó en el Señor Jesucristo y es una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿hay diferencia o no hay diferencia? Sí hay diferencia entre el que está bautizado en el Espíritu Santo y el que no está bautizado en el Espíritu Santo. Veamos los apóstoles en el antes de ser bautizados y veámoslo después de ser bautizados. ¿Cierto? Antes del bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuál de todos quería ser el mayor? ¿O no? Entre ellos discutiendo, ¿quién es el mayor? Y el Señor le dice, bueno, el mayor es el que sirve. Pero estaban en eso, era por su reconocimiento. Antes de ser llenos del Espíritu Santo, abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. ¿Cierto? Estamos diciendo que ¿hay diferencia o no hay diferencia? Entre ellos, Pedro andaba con violencia. Cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, Pedro sacó la espada y le tiró. Yo me imagino que todo el mundo cuando siente que algo viene, y yo me imagino que por eso nada más le llevó la oreja, porque este también era como un guardia del sumo sacerdote, así que alguna reacción hizo y le voló nada más la oreja. Así que eran violentos antes del bautismo en el Espíritu Santo. Ya dijimos que abandonaron al Señor Jesús, dice, porque si así se llevan al Maestro, nos agarran a nosotros y vamos para allá también. Decíamos que antes del Espíritu Santo todos querían ser el mayor. Sabemos que Pedro, aunque había dicho, el Señor le dice, y ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dijo, no, esto es antes del bautismo en el Espíritu Santo. A ti, si yo tengo que morir, yo me quedo contigo. Pero cuando le preguntaron 3 veces, cuando tenían arrestado al Señor Jesús, todavía él no estaba lleno del Espíritu Santo. Él le decía, yo no sé de qué, le hablaron, tú eres del grupo de ellos, ¿no? Él decía, no sé ni de qué tú me hablas. Así que así eran antes. Pero cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ellos creían en el Señor antes del bautismo, en el Espíritu Santo, ellos creían en el Señor. Y después, con más razón, siguieron creyendo. Pero como decíamos, hay diferencia. Después de ser llenos, ellos se convirtieron en verdaderos testigos
porque el que hablaba de Jesús estaba dispuesto a que lo mataran. Y esa gente no le importaba a los mismos gobernantes, ellos trataban a los gobernantes con respeto, pero ellos decían, díganme ustedes, juzguen ustedes a quién es mejor obedecer, a Dios o a los hombres. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Había una diferencia entre ellos. El creyente verdadero vive controlado o gobernado por el Espíritu de Dios y no por la naturaleza pecaminosa. En la NTV, en la Biblia, en Romanos 8:5 dice: los que están dominados por su naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan a Dios. El controlado por el Espíritu de Dios no anda en bochinche. ¿Y qué te dijeron? ¿A ti no te parece? Mira, ¿qué tú crees que fue lo que quiso decir? Pero no anda. ¿Y qué te dijo a ti la vez pasada? El que está controlado por el Espíritu Santo no le interesa esas bochinches, no le interesa esas cosas, no le interesa nada de esas cosas. Pero bien, el controlado por el Espíritu y el no controlado por el Espíritu. Las conductas, esto se ve en las conductas, en las acciones, y también esto hasta en los pensamientos señala la Biblia, los que son gobernados por la naturaleza pecaminosa. Eso está en Gálatas 5 del 19 al 21 en la TLA. Y luego vamos a hablar los que son controlados por el Espíritu de Dios. Las actitudes, la forma de ser, etcétera. Uno es el controlado y el otro es el que no está controlado. Vamos con los que no son controlados por el Espíritu de Dios, sino por la naturaleza pecaminosa o naturaleza carnal o naturaleza diabólica, que es lo mismo, ¿no? Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en su matrimonio. Esa gente que estamos leyendo no son controlados por el Espíritu de Dios. No son fieles en su matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios y malos pensamientos. Los que no son controlados por el Espíritu de Dios. Malos pensamientos. Nosotros tenemos que tener buenos pensamientos. Nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Adoran a dioses falsos. Practican la brujería. Y odian a los demás. Los que son controlados por el Espíritu de Dios no odian a los demás. Los demás es a nadie. Aunque le ha hecho mal, no odian. Eso es ser controlado por el Espíritu. Así como Jesús estaba en la cruz y él no estaba odiando a nadie. Jesús no estaba odiando a nadie y lo estaban clavando, hermano. Eso es, pero no estaba odiando a nadie. Esteban no estaba odiando a nadie. Pablo y Juan allá en Filipo lo tenían en un cepo, lo habían azotado, no le habían dado de comer, lo habían tratado injustamente y no estaban odiando a nadie. Al mismo carcelero, Pablo le dice: no, todos estamos aquí, no te vayas a matar. Y cualquiera diría: pero que se mate si este fue el que cumplió la orden y me mandó para allá, para lo último, hasta que los pies lo tenía encasillado ahí. Pero eso es controlar, eso es que el Espíritu de Dios lo controle. Y nosotros estamos llamados a que el Espíritu de Dios si hay cristianos viejos pero con esas cosas así, usted no se debe guiar por eso, porque usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene que obedecer a Dios y no poner los ojos ni en pastor, ni en miembro, ni en cualquier otra persona. Usted tiene que poner los ojos en lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene una relación, usted tiene una responsabilidad para con Dios. Él es el que le va a pedir cuenta.
No le va a pedir cuenta a otro de que dime qué pasó con Edwin. ¿Cuál Edwin? El Morales, allá en la mañanita. El que es soldador. No. Cada quien le van a pedir cuenta de sí mismo. Así que usted no puede llegar ahí con abogado, no va a llevar a Damari para allá. Y que cada quien se defiende, hermano. El juez está ahí delante para jugar. Muy bien. Sigue diciendo allí, se pelean unos a otros. Hermano, nosotros no somos gallos de pelea ni gallinas de pelea tampoco. Amén, hermano. Los cristianos no somos peleones. Nos rebelamos contra Satanás y contra su bando, pero nosotros no somos peleones. No, pero es que él me la busca, pero que él no le va a encontrar nada porque usted no es de pelea. Si se le encuentra es porque usted me la busca, bueno, entonces quiere decir que la tiene. Alguien le encontraron algo porque lo tenía. Nosotros no es que me la busca. Hermano, nosotros somos gente especial. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se tienen que diferenciar. Por eso la Biblia dice que somos luz. No se pelean unos con otros. Cualquier cosa te pone colorado o morado, como sea. No son celosos. A que a mí sí, a él no, o a él no, y a mí sí. No son celosos. Estoy contento con que Dios es su papá. Y se enojan por todo. Nosotros no somos los que nos enojamos por todo. Nosotros no somos los que nos enojamos por todo. Ahí está nuestro maestro. Son egoístas. Discuten y causan divisiones. Están hablando los que no están bajo el control del Espíritu de Dios. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan, en su fiesta hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiéndole a los hermanos de Galacia, les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Entonces, si no forman parte del reino de Dios, ¿de cuál reino formarán parte? Del reino de las tinieblas. Ese es el sufrir, el tormento eterno. Lo está diciendo ahí, así que no nos conviene esa clase. Así que, Señor, lléname de ti. Yo quiero estar lleno de ti. Quiero decirles que la comida que me dio la hermana Noralba, esa ya no la tengo. Yo estuve lleno, pero ya no le estoy diciendo que me invite de nuevo, sino que ya esa se fue. Ya esa se fue. Yo tengo que seguir comiendo. En lo espiritual es igual. Los mismos discípulos que apóstoles, bueno, sí, porque eran 120, los discípulos que fueron llenos en el capítulo 2. En el capítulo 4, si usted lee el capítulo 4, ellos oraron y fueron nuevamente llenos. Es decir, que no es que el que se llenó ya se quedó lleno. Amén, hermanos. El que se llenó tiene que seguir buscando de Dios y haciendo la voluntad del Señor. Y buscando de Dios en ayuno, en oración, buscando de Dios para mantenerse, porque puede estar lleno en un tiempo y se vació como una lámpara de combustible, pues, o el tanque de la gasolina. El uso hace que se gaste, pues. En lo espiritual también hay que, no que ya yo fui lleno, ya yo fui bautizado en el año de la pera, y no, pero tiene que darle un mantenimiento, así como se da el mantenimiento al carro y a todo, al cuerpo. Hay que seguir buscando de Dios, hay que seguir buscando de Dios. Pero bien, vamos entonces a los que son controlados por el Espíritu de Dios. A ver si estamos en esa lista o no. Y si no estamos, hay que ver cómo se mete, porque ahí estamos a tiempo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, aunque tenga una deuda y no se la haya pagado. Este hermano que anda cantando allí y me debe $20, se lo olvidó hace como un año que una vez me pidió.
Entonces, el Señor no le ha perdonado su falta. Ajá. Y usted no le puede perdonar la falta al hermano que está ahí. Ore para que Dios lo cambie, ¿no? Pero nosotros no por eso no tenemos derecho a estar así con el hermano. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, sea de otro partido político, o sea de un negocio contrincante, o sea de alguien que le quitó los clientes. Tenemos que amar a los demás. Jesús amó a los que lo estaban matando y oró por ellos. Estar siempre alegre, no con cara de limón. Estar siempre alegres, vivir en paz. Esto no le está diciendo si es día de pago o no, porque hay gente el día de pago tan contento y el día siguiente tan bravo porque faltan todavía 14 días para la otra quincena. Estar siempre alegres. Hermano, la gente del mundo nos observa. Entonces ellos tienen que ver que nosotros realmente somos diferentes a ellos. Dirá, oye, pero ellos son diferentes. Esta gente, mira tú. Estar siempre alegre, vivir en paz con el marido también, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los que le riegan la basura. En paz con todo, dice, en paz con todo. Nos hace, el Espíritu de Dios, ser paciente. Yo no puedo ser como el hidrógeno, que es explosivo, como la gasolina. ¡Puf! No puedo ser paciente. Si es que el Espíritu de Dios nos controla. Paciente. Y cada quien se puede hacer su autoevaluación, su autoexamen. Dice, y amables. Y amables. Tenemos que ser. Y si no es amable, Señor, lléname de tu espíritu, porque yo no me trago a más de 4. Y amable, dice, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, esa es la fidelidad. Dice, ser humilde, no se crea el más grande, el grande es Dios. Amén, hermanos. Y saber controlar nuestros malos deseos. Dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. Así que, hermanos, ya para concluir, leemos el versículo de Romanos 8:1 en la Reina Valera. Ahora pues, dice el Espíritu de Dios en Romanos 8:9, aunque cuando se escribió la Sagrada Escritura no había capítulo ni versículo, esas divisiones las fueron haciendo después, pero el texto es el texto. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, como quiere el Espíritu de Dios, para ellos no hay condenación. Así que, hermanos, el tema era eligiendo quién nos gobierne. Y nosotros hemos elegido a que el Espíritu de Dios nos gobierne, nos controle, nos dirija, nos guíe. Porque así hacemos la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias porque nos enseñas o nos recuerdas a través de tu palabra que debemos dejarnos controlar por su Espíritu. Ayúdanos en lo que pensamos, que nos controle en lo que hablamos, que nos controle en lo que hacemos y también en nuestras intenciones. Necesitamos cada día estar llenos de tu Espíritu, Señor. Sigue gobernando nuestras vidas y sometiendo nuestra voluntad a la tuya, porque la tuya es perfecta y la de nosotros no. Ayúdanos a ser lumbreras a donde quiera que estemos, Dios mío. Ayúdanos a vivir llenos de su Espíritu y disfrutando de esa comunión. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor suyo, Padre,
y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí,